Que el Señor derrame infinitas bendiciones sobre todos en este glorioso día. Soy Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del Barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy les ofreceremos nuestro último foro virtual bíblico. A partir de hoy, domingo 26 de diciembre de 2021, los foros bíblicos serán ofrecidos de cualquier otra manera que disponga el honorable consistorio de nuestra Iglesia Presbiteriana en Higüey. El foro de hoy ha sido titulado Las consecuencias de la justicia y estará basado en versículos del capítulo 1 de Nahum, versículos del 1 al 3, del 6 al 8, del 12 al 13 y del versículo 15. Prestemos atención a la lectura de los mismos. Con la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos Nahum, versículos del 1 al 3, del 6 al 8, del 12 al 13, y el versículo 15. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Uno así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan, y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Que el Señor bendiga su palabra. Es muy poco lo que se conoce de la vida del profeta Nahum. Gracias al libro que lleva su nombre, sabemos que nació en Elcos, un lugar absolutamente desconocido, ya que ningún otro lugar en la Biblia menciona esa localidad. El ministerio de Nahum parece corresponder al periodo entre el año 663 y el año 612 antes de Cristo. El libro pudo haber sido escrito poco antes del 612 antes de Cristo, que fue el año en que aliados medo-calderos atacaron y destruyeron la ciudad de Nínive. Recordemos que el libro de Jonás fue escrito probablemente entre el año 793 y el 758 antes de Cristo, poco más de 150 años de las profecías de Nahum. Recordemos que Jonás huyó del Señor porque no quiso llamar a Nínive al arrepentimiento. Pero cuando finalmente aceptó el llamamiento de Dios, Nínive se arrepintió y se salvó de la destrucción. En la época de Nahum, Nínive nuevamente había llegado a ser una ciudad de gente malvada. Y es por eso que Nahum pronunció el oráculo del Señor sobre la ciudad. Como Judá, Nínive se había arrepentido una vez y fue salvada, pero luego olvidó la lección y cayó otra vez en la maldad. Esta vez tendría que enfrentar todas las consecuencias. Nínive, como ciudad capital de Asiria, al igual que la mayoría de la población de ese país, se había manifestado como un pueblo belicoso y como los más feroces combatientes
sobre las naciones conquistadas, a las cuales sometieron a toda suerte de violencias y deportaciones. Cualquier evento que anunciara la destrucción de Asiria era motivo de profunda alegría y celebración para el reino de Judá, que durante un largo tiempo había sufrido el yugo de la opresión de ellos. La caída de Nínive, que era el centro vital del poder imperial de Asiria, constituye el objeto único de la profecía de Nahum. Su mensaje gira en torno a ese anhelado acontecimiento. De ahí que él lo exprese en un vibrante poema lleno de pasión. Por razones de las traducciones del texto, a idiomas modernos, por supuesto, no podemos percatarnos del poema que se conforma en el inicio del texto que estudiaremos. En su origen, la primera parte del libro estaba presentada en versos en forma alfabética, donde la letra inicial de cada verso seguía el orden del alfabeto hebreo. Esto acontece hasta el versículo 10 del primer capítulo de Nahum, y los versículos del 11 al 15 constituyen un pasaje de transición, donde se mezclan las promesas de paz y restauración dirigidas al pueblo elegido. Donde se mezclan las promesas de paz y restauración dirigidas al pueblo elegido, con la amenaza de los males terribles que han de recaer sobre Nínive. Vayamos ahora a la lectura de los primeros versículos de la lección. Nahum 1, del 1 al 3. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dios no se levanta caprichosamente contra el pueblo asirio. Recuerde que en el libro de Jonás, Dios se muestra compasivo con Nínive. En un momento antes en la historia, el profeta Jonás había llevado a Nínive un mensaje que señalaba el amor de Dios. Pero ahora el libro de Nahum nos muestra la justicia de Dios. Y es que el amor y la justicia son inseparables. La justicia de Dios hace que Él emita juicio frente a individuos y frente a naciones. Eso no significa que cuando Él juzga al individuo o a la nación, lo haga con odio o con rencor. Él sigue amando a quien juzga, y no debemos olvidar esa realidad. Dios no juzga impulsado por la ira o la venganza. Tampoco juzga por irritación extemporera, como lo hacemos nosotros los humanos. Dios juzga porque Él es justo. Él nos ama y por eso nos juzga en justicia, guiado más por una intención didáctica que por ira o por coraje. Dios amaba a Nínive. Recordemos que el profeta Jonás quería ver a la ciudad destruida, pero Dios dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es un hecho que Dios quería perdonar a la ciudad y a sus habitantes, y así lo hizo. Es por eso que el rey David nos dice en el Salmo 86, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El arrepentimiento de Nínive fue transitorio. Las cosas habían cambiado en tiempos de Nahum, y ahora el juicio caería sobre esta gran ciudad, y ese es precisamente el mensaje de este profeta. Dios le había dado a esta nueva generación la oportunidad de arrepentirse, pero los días de la gracia de Dios habían llegado a su fin y el momento funesto se aproximaba. Leamos Nahum 1, versículos del 6 al 8. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Si su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas.
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nínive había llegado a un punto en el que no había restauración para sus pobladores. Tanto Nínive como la humanidad que le ha sucedido han tenido que entender que no se puede luchar contra Dios esperando prevalecer. Todos los que se enfrentan a Dios resultan vencidos. La paciencia de Dios es de límites insondables, pero eso no significa que Él habrá de tolerar los desmanes de la humanidad, sean estos individuales o colectivos. La espada de justicia de Dios está en su vaina, pero no está empotrada o empalmada esta. Él es capaz de desenvainarla fácilmente, pero siempre ejerciendo su misericordia. De lo que no hay ninguna duda es de que el Señor es bueno y que fortaleza en el día de angustia. Cuando estamos en necesidad de refugiarnos, el Señor es el refugio ideal. Pero de una cosa debemos estar completamente seguros. A Dios se le debe de rendir cuentas por el pecado, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Todo pecado será objeto de justo juicio, porque Dios no es un juez al que se le pueda comprar. Cuando se resiste uno a Dios y lo rechazamos con un corazón duro, tarde o temprano sus juicios han de llegar. Si entendemos eso, no hay razón para que evitemos ser súper rápidos en nuestro arrepentimiento. Veamos ahora Nahum 1, 12 al 13. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, y no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Los enemigos del pueblo de Israel se veían a sí mismos como poderosos e invencibles. Confiaban en que eran numerosos y vencedores en múltiples batallas. El pueblo de Dios, por su parte, se consideraba una nación débil, frágil, afligida. Pero Dios, a través del profeta, les promete que han de ser fortalecidos y restaurados. El poder de sus opresores será quebrado, y el yugo que ellos ejercen sobre Israel será quitado. De esa misma forma acontece de manera individual. Si estamos atrapados y oprimidos por el pecado, es menester que roguemos al Señor por liberación. No hay manera de caminar en rutas de total libertad si no lo hacemos en las rutas trazadas por el Señor. Únicamente Dios puede quebrar el poder de las cosas adversas que nos atan. Clama a Él, que es el único que puede romper el yugo del pecado. Leamos ahora el versículo final de la lección, Nahum 1:15, que dice de esta manera: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volveré a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. A través del profeta, Dios informa al pueblo que no lo abandonaría, porque entre sus planes estaba quebrar el yugo del pueblo que les oprimía y de enviarle un Mesías que les traería noticias que habrían de producirle mucha alegría. Nahum habla de Siria cuando señala al pueblo opresor. Mucho más adelante, en el libro de Nahum 52:7, el profeta dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. El profeta Isaías había usado palabras similares para referirse a la destrucción de Babilonia, al escribirle al reino de Judá o al reino del sur. Ahora Nahum, dirigiéndose al reino del norte, dijo lo mismo, pero en referencia a Asiria. Los pueblos en sufrimiento siempre han necesitado un comunicador que les ofrezca mensajes de esperanza. Siempre hubo profetas en el Antiguo Testamento
que trajeron mensajes de esperanza al pueblo de Israel, que sufría los desmanes de sus opresores. Isaías advirtió sobre Babilonia y también sobre la venida del Mesías. Nahum hace similares advertencias refiriéndose a Asiria. El apóstol Pablo habla al pueblo cristiano argumentando que Dios no había finalizado sus tratos con Israel y que en el futuro a ese pueblo le llegarán otra vez noticias buenas que le causarán una gran alegría. Y ese precisamente es también un mensaje mundial aplicable a nosotros. Este mensaje de Pablo, vigente en todos los tiempos, fue el siguiente: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siempre hubo y habrá mensajeros que comuniquen el mensaje del Evangelio. Los mensajeros del pasado han comunicado la palabra de Dios a través de la Escritura. Los mensajeros del presente lo pueden hacer por medios más sofisticados, aunque a veces esto no siempre resulte ser más efectivo que el mensaje del pasado. Es posible que los mensajeros modernos carezcan del sentido de sacrificio y dedicación de los que llevaron la palabra, a veces a costa de sus propias vidas. Justo es que nos preocupemos porque el mensaje llegue hasta los confines de la tierra, pero sin olvidarnos de nuestro propio Jerusalén. La palabra de Cristo resucitado tiene que ser llevada a todas partes en similar proporción. Dios ha provisto los medios a través de la historia para que eso ocurra, cada vez con menos sacrificio para el mensajero. Pero muchas veces el mensaje es diluido por el celo personal de algunos que dedican demasiado tiempo a ver la paja en el ojo ajeno, descuidando la viga que les ciega. Perdemos la perspectiva de que lo importante es el mensaje y no los pequeños detallitos de la doctrina. De igual manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, la iglesia que los predica también debe ser una en espíritu y verdad, dando vital importancia a eso y no a las cosas que las hacen distintas y que las separan. El Señor prometió que nos capacitaría para todas estas cosas. Primera de Corintios 12, del 4 al 11, nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Para cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios nos capacita para cumplir con su obra en este mundo a través de los dones que Él nos ha otorgado. La iglesia resulta ser más efectiva cuando sus miembros ejercen los dones que le han sido conferidos. La iglesia prospera y crece cuando sus miembros ponen a su servicio los dones recibidos. Queremos hacer un aparte para agradecer a nuestra iglesia la atención que de alguna manera ha prestado a estos foros que desde el inicio de la pandemia del coronavirus hemos estado ofreciendo. Esta no ha sido la tarea más sencilla que se nos ha encomendado, pero hemos tratado de realizarla poniendo nuestro mejor esfuerzo en ello. Durante los pasados 21 meses hemos redactado alrededor de 90 foros bíblicos. Los hemos filmado y editado, los hemos guardado en YouTube, donde tendrán acceso a todos, aquellos que les interese, por supuesto. Si enfrentan alguna dificultad accesándolos, no duden en solicitar nuestra ayuda. Damos gracias por la oportunidad que se nos ha dado de servirle al Señor y en virtud de estas cosas, oramos en este día.
Padre del universo, agradecemos las bendiciones que desde el principio del mundo tú has derramado sobre lo que has creado. Pese a tanta bondad de tu parte, la humanidad ha sido desobediente a tu precepto. Te pedimos, bendito Señor, que nos ayudes a discernir los momentos de tu gracia en medio de la maldad del mundo. Permite, Padre amado, que tu iglesia sea cada vez más el instrumento propicio para tu obra. Dirige nuestros ojos hacia el sacrificio del Calvario y que prestemos atención a su resurrección, viabilizada por su redentora muerte. Y en su bendito nombre decimos amén.